Finalmente, para no variar, no se hizo nada, pero ¿cómo se imaginan ustedes que se podría hacer esa simulación? O mejor dicho, ¿qué implicaría hacer una simulación de eso? ¿Cómo simularían el Pilatus bajando a 60 grados o lo que haya sido y soltando la bomba? ¿O qué broncas encontrarían ustedes en ese proceso? Aparentemente es algo muy fácil. De hecho, es algo que se podría resolver muy fácil porque implica primero darse cuenta de ciertos detalles. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué sugerirían? Simplemente meter un modelo al túnel del Pilatus y que pueda soltar la bomba y quizás tomar video y ya, o hay alguna cosa adicional. ¿Qué opinan? ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real lo que tenemos es esto. La velocidad del viento debería ser básicamente alineada con el eje del avión y el peso de la bomba en esta dirección, desde luego. Pero ¿qué pasaría en el túnel? ¿Tendríamos exactamente lo mismo en el túnel? Por ejemplo, colocamos el avión con la misma inclinación. Hacemos que suelte la bomba. En el túnel lo que tenemos es esto. ¿Qué opinan? Pues hay que orientar el flujo, profe, del aire, ¿no? Para que coincida con lo que es lo real. Sí, de hecho, sería muy fácil si pudiéramos orientar el túnel en la misma dirección Sería. del avión, pero también cómo treparlo, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces sería muy fácil si se pudiera reorientar el túnel, por ejemplo, si esto ahora representara el túnel y entonces pues ya no habría pierde, ¿cierto? ¿Cómo ven? Se me olvidó comentarles algo, pero aprovechando esta discrepancia, digamos, entre lo que se hubiera podido hacer en el túnel y lo que está pasando en la vida real, imagínense lo siguiente. Esto tiene que ver otra vez con autos, pero ahorita me acordé de ese ejemplo. ¿Cómo podrían ustedes determinar la sensibilidad de un auto o un camión, la sensibilidad a los vientos laterales? No necesariamente en túnel, sino incluso usando el auto real o el camión real. ¿Cómo podrían hacer eso? De repente vas manejando y hay una ráfaga de viento lateral. Entonces, obviamente, te va a generar momentos prácticamente en todos los ejes. Y entonces, ¿cómo medir esas fuerzas laterales y esos momentos en todos los ejes ocasionados por esa ráfaga? Y aparte, ¿cómo convertir eso en algún tipo de entrada de manejo, por así decirlo? ¿Qué opinan? Pues se podría medir con acelerómetro, ¿no? Y giroscopios.
para ¿Otra vez? medirlas con acelerómetros y giróscopos, para medir cómo, a qué ángulo se está Ajá, ok, ya te entendí, sí. direccionando. Eso podría ser, se podrían medir los ángulos y demás, o las fuerzas, etcétera, pero el asunto es este. Por alguna razón que no logro descifrar, inicialmente lo que se intentó hacer para simular ese viento lateral era conducir el auto o el camión a través de una carretera que gradualmente se fuera inclinando y luego se recuperara otra vez para que el auto sintiera como el efecto de viento lateral, pero por vía de fuerzas gravitacionales. ¿Me explico? Pero ¿qué inconveniente tenía eso? Bueno, el inconveniente que tenía es que la resultante de esas fuerzas laterales estaba aplicada en el centro de gravedad y no en el centro de presión, como hubiera ocurrido si eso fuera ocasionado por puro viento. Entonces, esas primeras simulaciones, aunque dieron algún tipo de información, fueron básicamente chafas. Y entonces después lo que se empezó a hacer fue, en lugar de ir inclinando la carretera, una carretera recta, pero colocar un montón de ventiladores a los lados de la carretera para entonces sí empujar y aplicar la fuerza en donde correspondía y no en el centro de gravedad. ¿Qué les parece? Ahora, vamos a regresar a lo de aviones, bueno, de aeronaves. ¿Qué otra cosa se les ocurre que se puede simular en el túnel? O bueno, se puede obtener experimentalmente. Profesor, pero entonces, ¿cómo podríamos simular lo de la bomba a 60 grados? Ok. Si podemos inclinar el túnel es de volada. Si no podemos inclinarlo, yo creo que está muy cañón, pero si fuera mi bronca y si no tuviera yo problemas de presupuesto para simular esto, yo creo que lo más fácil sería construir un modelo a escala del Pilatus con la bomba. Digamos un Pilatus a escala de control remoto. Y entonces de esa forma se podría con bastante facilidad, creo yo, simular todo esto. Pero bueno, ahorita regresamos un poco a ese asunto. Recuerden, la aerodinámica experimental no solo está limitada a túnel de viento. Ahora, también si tuviera presupuesto ilimitado, rentaría un túnel de viento vertical, posiblemente. A lo mejor sería mucho más fácil simular esto, aunque no necesariamente el viento sobre el avión, bueno, sobre el modelo del avión estuviera llegando en la dirección perfecta, pero al menos el peso sí estaría funcionando adecuadamente. ¿Cómo ven? Hace algún tiempo en una expo de cosas, no recuerdo, de cosas de ingeniería, estuve platicando con un tipo, con un gringo en un stand, y ese stand era de una compañía que hacía simulación en CFD. Y entonces me platicaba que a él le tocó hacer una simulación sobre qué pasa cuando un F-15 suelta bombas. Y entonces lo específico que había hecho este tipo era, suelta la bomba el F-15 y conforme la bomba se va alejando, el ala empieza a vibrar. Y entonces más bien él había simulado la vibración en el ala. ¿Qué les parece? Pero bueno, de todos modos, el CFD nunca es tan bonito como el túnel de viento, creo. Profe, ha mencionado mucho usted que no confía en el CFD, pero más en específico, ¿por qué? ¿Por qué hace esa mención? Ok. Yo creo que para confiar en el CFD hay que confiar en la persona que está operando el CFD. Y casi nunca las personas que operan el CFD
tienen conocimiento experimental, no tienen, no saben en realidad qué demonios es lo que puede hacer el viento. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor la computadora les va a dar un resultado, pero ¿cómo filtrar si ese resultado fue bueno o fue malo, o si salieron locuras, etcétera? Eso es lo que me genera desconfianza. Si alguien que ha trabajado mucho tiempo en túnel de viento, después se metía en el CFD y aparte, bueno, dominar ambas cosas, eso sería una maravilla. Pero si solo, entre comillas, has usado CFD, se me hace un poco como si alguien practicara solo boxeo de sombra y pensara que ya es un campeón de las artes marciales. Es una cosa por el estilo. Ah, muy bien, ya entiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre que se pueda hacer con aerodinámica experimental aplicado a aviones? Bueno, aeronaves. O a cosas que vuelen en todo caso. Por ejemplo, ¿podremos obtener la tracción de hélices? ¿Qué opinan? ¿Será difícil eso? Nada más sería orientar la hélice hacia el flujo, ¿no? Así es, y obviamente sujetarla a algún tipo de dinamómetro y obtener la tracción. Es relativamente fácil. Sin embargo, no necesariamente el estudio de hélices pudiera ser fácil. Se podría medir también, por ejemplo, la fuerza centrífuga que tendría la raíz de cada pala, bueno, de las palas en general, lo cual podría ser importante para el cálculo estructural de la misma hélice. Y se pueden sacar eficiencias. De hecho, no sé si en alguna materia ustedes sí alcanzaron a ver las curvas características de las hélices. Lamentablemente es un tema al que casi nunca se llega a ningún temario, pero que sería importante. De hecho, antes era, por alguna razón extraña, antes los temarios estaban diseñados para que lo de hélices tuviera más importancia que ahora. Y ahora se dejó como hasta el final y nadie alcanza a verlo. Pero no sé si ustedes sí tuvieron la suerte de ver algo de hélices. A menos de mi parte, no, profesor. ¿Ok? ¿Alguien sí? No, ¿verdad? Qué mal. Posiblemente en tópicos de helicópteros y eso se ve algo, pero no sé qué enfoque le den. No sé si lo enfocan más a mantenimiento o algo así. Pero bueno, se podrían obtener las curvas características de las hélices, coeficientes de potencia, de tracción, un montón de cosas. Mm, de hecho, no sé si recuerdan un túnel, en el laboratorio un túnel de color azul, del circuito cerrado. ¿Sí recuerdan haberlo visto? ¿Sí recuerdan que hay un laboratorio de aerodinámica en la escuela? Sí, profe. Sí me acuerdo más o menos. De acuerdo. Ese túnel es un túnel hidráulico y es básicamente para pruebas en las que interviene la cavitación. ¿Sí recuerdan o sí saben qué es la cavitación? Sí, profe. ¿Todo el mundo o alguien nunca vio nada al respecto?
través del flujo se van a formar cavidades llenas de vapor de agua. Un montón de burbujas, pero llenas de vapor. Entonces, bueno, alguna vez unos tesistas intentaron generar una hélice con geometría, digamos, más bien para aeronáutica y probarla en el túnel de cavitación. El túnel tiene o más bien tenía la posibilidad de medir en el eje tracción, medir el torque y la velocidad angular. Entonces intentó a partir de esos datos obtener todas las curvas para caracterizar a las hélices, pero pasaban muchas cosas. Una de ellas es que la combinación de flujo rectilíneo con velocidad angular y demás, y una geometría de hélice aeronáutica no alcanzaba a salir más que un pedacito de las gráficas. Otra cosa que pasó es que las hélices fueron hechas en aluminio y entonces el eje era de acero y aparte estaba sumergido en agua. Entonces hubo a los pocos días problemas de corrosión galvánica sobre las hélices. Se carcomieron bien cañón. Y entonces intentó desmontar los sensores de ese túnel e instalarlos en la descarga del túnel de presión. Pero los tesistas nada más despedazaron el túnel y ya ni se titularon por ese medio y nada más dejaron los pedazos botados. ¿Qué les parece? ¿Qué más? ¿Qué más aparte de hélices? ¿Qué otra cosa se puede probar? Podríamos sacar, por ejemplo, si la hélice está funcionando en un modelo, en el túnel de viento, podríamos sacar qué franja del avión está siendo afectada por el flujo de la hélice. ¿Qué opinan? Pues se podría hacer con los hilos, profe. Se podría con los hilos. Con la pintura que nos mostró otra vez el trailer. O con la pintura. De hecho, sería más fácil con la pintura, quizás. Los hilos quizás no tendría mucha nitidez, pero es posible que sí. Entonces, con pura visualización sería relativamente fácil. ¿Qué más se les ocurre? Incluso, ¿qué les gustaría a ustedes probar en el túnel? Es que no había restricciones ni de pandemias, ni de presupuestos, ni de tiempos, ni de nada. Por ejemplo, ¿se podrían probar paracaídas? ¿Qué opinan? ¿Qué parámetros serían importantes en un paracaídas? ¿Para qué se probaría en el túnel? Pues, ¿qué intentaría uno obtener? ¿Qué información podría uno descifrar o sacar de eso? Podría ser que la misma figura del paracaídas no haga que rote de tal manera que pues se vaya a enredar todo la cuerda. Como una rotación del paracaídas. Ahora bien, ¿Qué más, perdón? que el paracaídas se abra bien y ver a qué velocidad no funciona o no podría dar tiempo como para que se abra el paracaídas. Ok. ¿Y cómo sería una forma de no abrirse bien? ¿Qué significa no abrirse bien en un paracaídas? Quizás lo más común es una cosa que se llama skidding. Y en lugar de desplegarse, se queda nomás papaloteando, como si fuera un calamar. De hecho, de ahí viene este nombre de skidding. Entonces, esto es uno de los problemas recurrentes de los paracaídas. Consideren lo siguiente, muchas pruebas aerodinámicas se hacen
No necesariamente para obtener una cantidad de algún parámetro, sino muchas veces para contestar preguntas en términos de sí o de no. Entonces, por ejemplo, esa pregunta sería, ¿va a presentar skidding sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa creen que sería importante? Efectivamente, comprobar si sí se va a abrir correctamente prácticamente el 100% de las veces, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Qué me dirían? El arrastre, que tiene que superar la masa. El arrastre, claro. ¿Qué más? Eso será difícil. De hecho, respecto al arrastre, hay dos situaciones. Una es el arrastre una vez que ya se desplegó y se estabilizó el paracaídas. Y otra es más bien la fuerza de apertura. Imagínense que se grafica tiempo y resistencia. Y entonces, conforme se va desplegando, empieza a incrementarse el arrastre y tiene un pico. Esta gráfica después baja y se estabiliza ya cuando está totalmente inflado, pero ya de una manera estable. Pero antes de eso siempre hay como un chicotazo, un trancazo de resistencia. Esa es la fuerza de apertura. Y esto evidentemente tiene implicaciones sobre todo en términos estructurales, ¿no? ¿Qué tal si la geometría está bien, pero los materiales o el proceso de construcción no va a garantizar que soporte la fuerza de apertura? ¿Qué más se les ocurre que podría ser importante? Profe, ¿Sí? se me ocurre que, bueno, hablando de hace rato de las bombas, Ujú. todo lo relacionado con balística en general y armamento. Sí, de hecho sí, pero ahora verás. Sí, de hecho, no sé si esto es anecdótico meramente. No sé si sepan, pero el primer avión que oficialmente rompió la barrera del sonido fue el X-1. Y resulta que para el diseño del fuselaje se basaron en la geometría de las balas calibre 45. Digamos que los tipos que saben de balística desde hace mucho tiempo sabían que esa geometría era particularmente buena para desplazarse a alta velocidad. Entonces el fuselaje es prácticamente una copia de una bala 45. Bien, ahorita regresamos a lo de la balística, porque hay muchos trucos divertidos al respecto. Déjame ver qué más de paracaídas. ¿Qué tan difícil será probar un paracaídas en el túnel? ¿O qué dificultades implica? Un favorzote, no alcancé a entender nada, se escuchaba entrecortado. ¿Puedes intentarlo de nuevo, por favor? Bueno, O mejor aún, si puedes, escríbelo. Sigue sin escucharse bien. En cuestiones como paracaídas o como velas de barcos, de entrada hay algunos fenómenos que hay que simplificar. Por ejemplo, podemos escalar la flexibilidad del material, de la tela del paracaídas lo podemos escalar. ¿Qué opinan? Difícilmente, ¿verdad? Otra cuestión, ¿podríamos escalar la porosidad de la tela? También estaría en chino, ¿no?
Ok. Ok, excelente. Ahorita lo discutimos. Mm, de acuerdo. Ahorita volvemos a este punto. Es una buena observación. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿De escalar la flexibilidad y de escalar la porosidad? ¿Se podrá? No, ¿verdad? Entonces, bueno, sí podrían ser fenómenos que intervengan en la simulación, pero no necesariamente estamos obligados a escalarlo también porque es muy, muy difícil. El tamaño del túnel respecto al paracaídas, sí, eso es importante, pero hay algunas cuestiones más. Por ejemplo, el túnel blanco, el túnel de succión blanco que hay en la escuela. Imagínense que meten un paracaídas de 40 centímetros de diámetro. Es un diámetro, digamos, interesante. Quiero decir, un tamaño interesante de modelo. Y respecto al túnel, de todos modos es relativamente pequeño. Pero ¿qué creen que pase si meten un paracaídas a ese túnel? ¿Qué sucederá? ¿Se imaginan que después de un rato el paracaídas, hagan de cuenta, van aumentando la velocidad del túnel? A lo mejor el paracaídas inicialmente está como colgando de algún punto, empiezas a echar aire, se va inflando y además se va estabilizando. ¿Ocurrirá eso o qué pasará? Le afectaría la componente del peso, ¿no? Haría que tambaleara un poco o tardara más en estabilizarse. Sí, posiblemente sea debido al peso, o a lo mejor porque de todos modos sería muy difícil regular correctamente la velocidad para que el paracaídas fuera estable. Entonces, si hacemos esto, por ejemplo, si el paracaídas está colgado de algún punto y uno va aumentando la velocidad, esperando que se estabilice y ya se pueda medir, eso prácticamente no va a pasar. Lo que va a pasar, y de hecho más bien lo que ha pasado, porque ya lo hemos intentado, es que el paracaídas está colgando, vamos incrementando la velocidad, de repente se empieza a desplegar, pero en lugar de mantenerse estable, se empieza a azotar contra las paredes y el piso. Entonces, lo ves que finalmente, porque era parte de una tesis, lo que tuvimos que hacer fue hacer que el paracaídas estuviera afuera del túnel. Ahora verán. Esta sería la parte inicial del túnel, bueno, a como estaba en esa época. Y tuvimos que localizar un punto en el cual, aumentando la velocidad del túnel, de repente el paracaídas ya fuera estable, pero, insisto, afuera del túnel. Y bueno, ese paracaídas estaba unido a un dinamómetro y a varias chácharas como una celda de carga, etcétera. ¿Qué les parece? Entonces es muy extraño, pero dentro del túnel invariablemente se azotaba, pero afuera sí podíamos encontrar una posición en la cual fuera estable. ¿Qué les parece? Eso es bastante extraño, ¿no? Déjame ver qué más les puedo comentar de paracaídas. Ok. Ahora, incluso en esta posición en donde afuera del túnel era estable, o más bien se podía hacer estable, hay la posibilidad de que los paracaídas no sean estables.
em, y que hagan cosas extrañas, como que va a depender mucho del flujo externo del paracaídas. Por ejemplo, si presenta algo parecido a calle de vórtices de von Karman, entonces va a estar brincoteando también. Déjame ver qué más. Esto que comenta su compañero del tamaño del túnel con el paracaídas, posteriormente vamos a ver un concepto que se llama bloqueo, o mejor aún porcentaje de bloqueo, que va a funcionar para casi cualquier geometría, paracaídas, autos, aviones, lo que sea. Entonces vamos a ver cuál sería un modelo adecuado para un túnel específico, o al revés, cuál sería un túnel específico adecuado para un modelo dado. ¿De acuerdo? Déjame ver si recuerdo algún otro detalle de los paracaídas. Se me ocurre, profe, también de la complejidad de medir la tensión en las cuerdas, ¿no? Ah, ok, sí, eso es muy bueno. Medir la tensión en las cuerdas podría ser complicadísimo. O, por ejemplo, se podrá medir la distribución de presiones sobre el paracaídas, sobre la copa del paracaídas. ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿se podrán colocar tomas de presión estática en la copa? ¿Qué piensan? No, será complicado, ¿no? Menos con hilos o... Es complicado si uno piensa en tomas de presión como tubos y mangueras conectados al manómetro. Pero hay algunas cosas específicas para poder medir la presión en superficies flexibles como velas y copas de paracaídas. Entonces, sí existen las soluciones tecnológicas para poder hacer eso. Pero en el Politécnico es como si no existieran porque nunca las van a comprar. ¿Qué más? Básicamente es lo que se me ocurre de paracaídas. No sé si quisieran ustedes proponer algún otro ejemplo de alguna cosa que vuele y sobre la cual se puedan hacer experimentos aerodinámicos. Aerogeneradores, excelente. Ahorita vamos a eso. ¿Los aerogeneradores propiamente vuelan? ¿Qué opinas? O el tema de aerogeneradores lo guardamos para cuando empecemos a hablar de edificios, obras civiles y cosas parecidas. De hecho, antes de que se me olvide y antes de que llegue la pausa, hay o había en todo caso una publicación que se llama así, Ingeniería del Viento y Aerodinámica Industrial. Entonces tiene un montón de ejemplos, no necesariamente experimentales todos, pero un montón de ejemplos de aplicaciones de aerodinámica en un montón de ámbitos locos, para un montón de soluciones de un montón de cosas. Entonces creo que una publicación bimensual. Y antes creo que la escuela tenía una suscripción, pero desde hace muchos años dejaron de pagar suscripciones a publicaciones periódicas. ¿Qué otra cosa de aeronaves se les ocurre que se puede hacer? Globos aerostáticos. Globos aerostáticos, excelente. ¿Qué se puede sacar de ellos? Me refiero a qué se puede investigar de ellos. Y si es un globo aerostático como tal, quizás no hay mucho, quizás algunos detalles de estabilidad y quizás algo parecido a un coeficiente de resistencia o de fuerza lateral, si es que no es totalmente esférico, pero quizás los dirigibles se les pueda sacar más jugo. Sin embargo, posiblemente el diseño de dirigibles llegó a la perfección con los dirigibles de los nazis.
Pero bueno, ahorita platicamos más de dirigibles, supongo que después de la pausa. ¿Qué sería importante en un dirigible? ¿Qué cosas me dirían ustedes sobre el dirigible? La influencia del viento en diferentes direcciones. Hola de nuevo. Hace rato había 21 personas, ¿no, Amaury? Así es, profe. Ahorita ya estamos 19. ¿Van a entrar más o sepa la bola? No sabría. Bueno, muy bien. Buena respuesta. Entonces, ¿nos estabas diciendo las fuerzas en diferentes direcciones? Sí, el viento incidiendo al dirigible en diferentes direcciones. Ujú, correcto. Entonces, digamos, básicamente las mismas fuerzas que en un avión, solo que la sustentación podría ser mucho menos importante que en un avión, ¿cierto? Porque básicamente todo su levantamiento sería por principio de Arquímedes. Algunos dirigibles modernos sí tienen formas más sofisticadas, ya no como la forma alargada clásica, sino algunos son un poco más planos, como si fueran una telera o algo así. Quizás en esos casos la sustentación podría ser más significativa. ¿Qué más? De un dirigible. Pregunta. En un dirigible o en un avión, a partir del túnel de viento podremos sacar la estabilidad. Podremos ver si es estable o no. Sí, no sé si en los 3 ejes, pero Ok. ¿Cómo lo harías? ¿Qué intentarías medir o qué intentarías hacer? aplicarle perturbaciones y mediante balanzas del tiempo que tarda en estabilizarse, si es que lo hacen. Ok. ¿Estamos hablando de estabilidad estática o dinámica? Por ejemplo, tú intentarías medir después de una perturbación, medir las fuerzas y ver si esas fuerzas tenderían a estabilizarlo. O incluso sin medir fuerzas nada más. Por ejemplo, si tuvieras un modelo de avión o de dirigible, sujeto a partir de su centro de gravedad, quizás a un eje libre, y entonces le echas viento, le das un manotazo para perturbarlo, y quizás podrías medir a lo largo del tiempo, quizás la amplitud de su intento de oscilar, pues, o su intento de estabilizarse. ¿A eso te refieres más o menos?
Sí, con estabilidad estática. Aunque eso más bien sería dinámica, ¿cierto? La estabilidad estática, Sí, supongo que claro. también, porque sería consecuencia, pues, si no es dinámicamente estable, perdón, estáticamente estable, pues tampoco dinámicamente, ¿no? Pero más bien lo que se hace para sacar la estabilidad es, la estabilidad estática al menos, si ustedes recuerdan, si se grafica en el eje horizontal, el ángulo de ataque absoluto y en el vertical el coeficiente de momento, esa gráfica debería tener una pendiente negativa, ¿cierto? Si tiene pendiente negativa significa que sí es estable. Entonces bastaría con ir colocándolo en diferentes ángulos de ataque e ir midiendo el coeficiente de momento. Se grafica y dependiendo de la pendiente se ve si es estable o si es inestable. Entonces eso también se puede hacer con relativa facilidad. Y quizás el caso de darle el manotazo para perturbarlo podría dar información más bien sobre la estabilidad dinámica. Entonces, bueno, eso funcionaría tanto en un avión como en un dirigible. ¿Qué más? Aparte de dirigibles y globos aerostáticos, o alguna otra cosa de aviones que se pueda obtener. Podremos obtener, por ejemplo, únicamente la fuerza puntual en algún elemento. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de aleta que a su vez sujete a un motor, podremos saber con fines de cálculo estructural qué fuerza está soportando esa aleta. ¿Cómo lo harían? ¿Alguna vez usaron una extensometría? En el laboratorio de, ¿cómo se llama? Análisis experimental de esfuerzos. Sí, creo que sí. Sí, profe. En tercer Ok. semestre creo que lo hicimos. Ok, entonces pues sería relativamente fácil en el modelo colocar una galga y entonces medir en ese punto la carga por viento sobre el motor o sobre lo que esté soportando ese punto y pues está también relativamente fácil. ¿Qué otra cosa? Cohetes, por ejemplo, se podrá simular en el Profe, túnel. Sí, bueno, yo tengo una duda si es posible estudiar en el túnel de viento los Wingfly, que son los trajes aéreos. ¿los qué cosa, perdón? Los trajes aéreos. Los estos que llaman el traje de ardilla, pues, el que tiene como las membranas. ¿A eso te refieres? Exactamente esos, Ok, efectivamente. Wingsuit sí, también. sí se puede, sí, claro que sí, sí se puede. No lo hemos hecho, pero sería interesantísimo intentarlo. ¿Qué tan caros son esos trajes? Porque a lo mejor si te ofreces voluntario, podríamos intentar estudiar algo de eso. Pero bueno, se podría tratar de ver qué onda con esas cosas. No se me había ocurrido, pero suena muy divertido. ¿Qué más? Las alas delta, profe. También, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, con relativa facilidad. De hecho, se hicieron intentos también a partir de una tesis, pero fue un desastre porque los tipos eran bastante incivilizados, los tesistas.
¿Cómo serían de incivilizados que les decíamos Beavis y Butthead? Eran dos tipos. Y total, no terminaron la tesis y después trataron de hacerla nada más en CFD y tampoco la hicieron. En fin, un horror. Pero sí se puede el ala delta. Cualquier tipo de planeador, de hecho. Ahora, ¿qué pasaría con los cohetes? ¿Qué implica simular un cohete? No necesariamente un cohete supersónico, simplemente un cohete. ¿Qué implica? ¿O qué diferencias hay respecto a un avión o respecto a un dirigible, etcétera? Una de las cuestiones importantes en un cohete es lo siguiente. En un cohete tenemos básicamente dos, ¿cómo decirlo? Dos etapas de vuelo. Una es cuando el motor está funcionando y otra es cuando está apagado y es casi nada más un disparo balístico, ¿no? Entonces, aquí lo importante o lo interesante es cómo simularían la etapa en la cual el motor está funcionando. Realmente meterían un cohete con combustible al túnel y harían que el combustible estuviera empujando o hay otra forma menos insegura de hacerlo. ¿Cómo es que se logra simular la fase con propulsión? Es relativamente sencillo, al menos es relativamente sencillo conceptualmente. Dado que en la etapa de propulsión, en la parte de atrás del cohete tendríamos alta presión, entonces se coloca el cohete y en un tubo independiente se va inyectando alta presión para simular los efectos de la combustión, etcétera. Y de esa forma se puede simular el cohete en la fase de propulsión. ¿Cómo ven? No estaba tan difícil, ¿no? Al menos platicarlo. Obviamente, tantearle qué tanta alta presión requieres inyectar en ese tubo, etcétera, puede ser complicado. Ahora, respecto a también respecto a la estabilidad, hay otra cosa que se puede hacer. Por ejemplo, usar un túnel de viento vertical. Y entonces muchas veces lo que se hace es simplemente como que dejar caer el modelo del avión y ver cómo se va, cómo va intentando salir de barrenas o si se mete más en la barrena, ese tipo de cosas. Y quizás también para lo del Pilatus y la bomba que les platicaba, se podría usar algo similar. ¿Qué más se les ocurre? Profe, ¿Sí? drones se podría también. Sí, claro, con facilidad. De hecho, sería más fácil probar drones que probar aviones reales, por razones de la igualdad de número de Reynolds y todo eso, que también explicaremos en su momento. Sobre todo drones de ala fija, pues es relativamente fácil de simular en el túnel. ¿Qué más?
Posiblemente sobre la marcha vayamos platicando más ejemplos según se nos vaya ocurriendo. Pero me gustaría que empezáramos a hablar de ingeniería civil y todo eso, puentes y cosas de esas. Pero si quieren, empezamos con generadores eólicos que habían planteado hace rato. ¿Qué características o qué parámetros podríamos resolver en el túnel de un generador eólico? Podríamos ver la velocidad necesaria del viento para que se mueva por sí solo la pared. Excelente, sí, claro. ¿Qué más? La velocidad mínima de operación, ¿qué más? La carga equivalente del viento sobre, digamos, el poste que lo sostiene. Sí, podría ser, claro. ¿Qué más? Básicamente lo mismo que se podría obtener de hélices, solo que ahora, digamos que en algunas ecuaciones, algunos parámetros tienen signo negativo en lugar de positivo y cosas así. Pero básicamente eficiencias y cosas por el estilo, velocidades angulares de giro, un montón de cosas por el estilo se pueden obtener. Pero a diferencia de, bueno, ¿cuál sería la diferencia respecto a una hélice? Quiero decir, adicionalmente a estas pequeñas variaciones en las ecuaciones y demás. ¿O lo colocaríamos justo igual que si fuera una hélice y mediríamos justo igual? ¿O habría alguna diferencia, incluso en las características del viento? ¿Qué opinan? Bueno, es muy probable, en el caso del generador eólico, que esté funcionando dentro de la capa límite terrestre y por tanto se debería simular una capa límite equivalente en el túnel de viento. No necesariamente un viento uniformemente, vamos, con una velocidad uniforme a las diferentes alturas, sino un perfil de velocidades de capa límite. ¿Cómo ven? Déjame ver qué más puedo sacar de esto. Ok. ¿Qué pasa cuando la velocidad del viento en un generador eólico es demasiado grande, es excesiva? ¿Qué tiene que hacer el generador eólico? ¿No tiene más remedio más que destruirse o sí puede hacer algo al respecto? Pues cambiar el ángulo de paso. Cambiar el ángulo para protegerse, para reducir la velocidad angular. Entonces, eso se puede simular en el túnel, se puede hacer. O también hubo una tesis que dirigió el ingeniero Noguerón, pero era de unos chavos de Upita, y era sobre generadores eólicos, aunque a ellos más bien les importaba el control, como para el cambio de ángulo de paso de las palas. No les en realidad ni la eficiencia, ni cuánta energía producía, ni nada, solo diseñar el control para mover, para cambiar el ángulo de paso. Déjame ver qué más de estas cosas. En fin, es lo que se me ocurre de momento. ¿Qué otra cosa, como de edificios o de puentes o
obras civiles podrían ser importantes. Por ejemplo, el Golden State. Por ejemplo, ¿qué, perdón? El Golden State, el que está en California y San Francisco. Ay, perdón, no alcanzo a escucharte bien. ¿Lo puedes escribir, por favor? Ok, gracias, Brenda. Ok, sí, puentes. ¿Qué puede pasar con los puentes? O más bien, ¿por qué es importante la aerodinámica de los puentes? Por ese fenómeno, ¿cómo se llama, profesor? ¿Flotter? Sí, fenómeno. El que De hecho, el les pasa, flutter es un tipo específico de vibración. No estoy seguro. Hay un libro español, Aerodinámica Civil, y tienen muchas categorías para diferentes tipos de gelatineo, pero digamos que es el gelatineo, ¿no? Del puente. Más o menos. Entonces, insisto, hay diferentes tipos de gelatineos. En ese libro español mencionan, por ejemplo, el cabalgueo y un montón de variantes de gelatineos, pues. Pero ¿qué pasa si gelatinea el puente? Solo gelatinea y ya, y puede ser incómodo o puede ser catastrófico. No, pues se cae. A veces se cae, a veces solo gelatinea. Sí. Pero esto es por vórtices de von Karman. ¿Alguna vez ya les platiqué de eso o todavía no? No, profe, todavía no. Ok. Imagínense esto, para ciertas geometrías y a ciertas velocidades del viento, el tipo de estela que se forma atrás de esas geometrías puede tener vórtices alternados. Se forma un vórtice de un lado y después uno del otro lado, etcétera. Esto tiene que ver como con asuntos de conservación de la energía. Pero bueno, imagínense esto. Se forma este vórtice aquí y entonces induce una fuerza hacia acá. Se forma e induce una fuerza hacia acá, etcétera. Entonces, continuamente están produciendo fuerzas más o menos perpendiculares a la dirección del viento. Estas fuerzas perpendiculares, o mejor dicho, la formación de estos vórtices y por tanto la presencia de estas fuerzas hacia un lado y hacia el otro, se pueden acoplar con la frecuencia natural de vibración del objeto y entonces el objeto puede entrar en resonancia. Si entra en resonancia, se forma teóricamente una fuerza que es infinitamente grande y entonces el objeto se destruye. Puentes, edificios, etcétera, un montón de cosas se pueden destruir debido a los vórtices de von Karman. Pero lo irónico del asunto es que esto ocurre solo a números de Reynolds muy pequeños. A lo mejor el puente podría resistir un huracán o un tornado sin problema, porque no necesariamente va a tener resonancia, pero a una velocidad de viento mucho menor puede entrar en resonancia y destruirse. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo se llama este puente relativamente nuevo? Está como entre Durango y Sinaloa, una cosa así. El puente Baluarte. Baluarte, ¿verdad? Sí. Ese puente, creo que originalmente
Bueno, finalmente el estudio fue hecho en Canadá. Los canadienses tienen muchos datos, como ya estadísticos y demás, para saber qué onda con cómo van a gelatinear los puentes. Entonces, insisto, los canadienses son los buenos en la aerodinámica de obras civiles. Déjame ver qué más de puentes. Ahora, por alguna razón extraña, los puentes colgantes pudieran ser más importante, más que el número de Reynolds, otro número que se llama número de Fraude, que tiene que ver con fenómenos de flotación. Entonces, de alguna forma, es como si el puente estuviera flotando en el aire y buena parte de su comportamiento va a estar regido por ese número y no por número de Reynolds. Pero bueno, ya platicaremos también un poco más de esa locura. ¿Qué más de obras civiles? Profe, con el cable bus podría parecer algo, bueno, suceder algo similar con lo del puente Golden State. A ver, otra vez, por favor. Te entendí Golden State, pero no entendí lo anterior. Con el cable bus podría suceder que igual oscilara como el Golden State. Ok. Esa cosa me preocupa porque se han visto algunos videos como de los recorridos de prueba y sí están como bailoteando las canastillas esas. Pero no sé, ¿no debería entrar en resonancia esa mugre? Se me hace que a lo mejor en algunos instantes los viajes pueden ser bastante incómodos por el gelatineo de la canastilla, pero no necesariamente el gelatineo del cable en sí. Es lo que creo, pero pues habrá que ver. Creo que una de las empresas era, la empresa revisora era la misma que estaba en lo de la línea 12, ¿cierto? ¿Qué más? Les platico rápido una pequeña mala experiencia que tuvimos con la línea 12. Cuando le estaban construyendo apenas, nos mandaban llamar de la antigua sede del ECIME en Allende. Resulta que algunas personas, como que había un cierto grupo de ingenieros que estaban fungiendo como asesores para la construcción de la línea 12, quiero decir, ingenieros del Poli. Y entonces una de las broncas que tenían es que la línea 12 fue contratada como un proyecto llave en mano. En otros países esto significa que hasta el último tornillo está especificado, pero pues aquí fue a la buena de Dios, ¿no? Y entonces una de las cosas que sucedieron fue que no se expropiaron los terrenos necesarios como para colocar respiraderos entre estaciones, bajo el argumento de que el puro efecto de émbolo del tren iba a ser suficiente para desplazar aire y en fin, para ventilar. Y entonces había una serie de broncas porque se había utilizado un software de diseño precisamente para túneles de trenes, para el caso de incendio, pero era un software de los años 70 y era como en una sola dimensión la simulación, entonces era chafísima. Y entonces querían estas personas de Allende que se hiciera algún tipo de simulación en el túnel. Y entonces, como suele ocurrir, inicialmente nos prometieron que lo que hiciera falta ellos no lo conseguían, y etcétera. Y entonces, por ejemplo, el ingeniero Noguerón
con la persona que era nuestro jefe en ese entonces. El día siguiente le dijo, oye, pero pues es que necesito una workstation. Y la respuesta fue algo así como, no, qué barbaridad, pídeme lo que sea menos eso, no, eso cuesta mucha lana, ¿cómo crees? Y entonces lo único que pudimos hacer fue, con desperdicios de laboratorio, me refiero a, por ejemplo, teníamos un rollo de mica y teníamos mucha gente de servicio social. Entonces con el rollo de mica hicimos como el túnel, conseguimos hielo seco y bombas de humo para simular el humo en el caso del incendio. Una alumna imprimió unos, como que en internet localizó una cosa tipo papercraft para hacer vagones de metro. Entonces hicimos unos vagoncitos de cartón y les echábamos humito y viento y filmábamos con celulares y demás. Y entonces un día nos visitó uno de los tipos esos de Allende y le entregamos el video, la copia del video con el humo. Y después decidimos ir a solicitar presupuesto porque no nos habían dado nada. De hecho, él mismo, esta persona que recogió el video, nos sugirió que fuéramos con el jefe de ellos a solicitar presupuesto. Con tan mala suerte que el día que quedamos de ir, no fue nadie excepto yo, porque unos se enfermaron y ese tipo de cosas. Me tocó regaño, supuestamente porque no habíamos hecho nada. Entonces le parecía descarado al jefe que pedíamos presupuesto si no habíamos hecho nada. Y es que el idiota al que le entregamos el video no se lo entregó al jefe. ¿Qué les parece? Pero bueno, me tocó estar en varias juntas en las cuales se estaba tratando precisamente el asunto de la simulación en caso de incendio y demás. Hay unas normas internacionales al respecto. Pero una de las cosas que suceden en esos proyectos es que la empresa revisora tiene un presupuesto muchísimo menor que la empresa constructora. Y entonces es muy factible que la constructora le dé dinero a la revisora para que avale todas las cosas. ¿Cómo ven? Y bueno, ¿Y en qué acabó eso? Podemos avanzar. ¿Perdón? ¿Y en qué acabó lo que dijo de lo del Allende que sonaba interesante? Lo dije, perdón, otra vez. Lo que dijo de que los mandaron a llamar allá a Allende, al metro, y le pregunté en qué acabó, que sonaba interesante. De acuerdo, acabó en que todos intentamos seguir haciendo simulaciones, pero también de maneras muy rústicas. Y luego como que intentaron darle una vertiente como para más bien simulación en computadora, pero finalmente ya no se hizo nada, serio. Entonces nada más me tocó un regaño de a gratis. Y ni siquiera ha sido de los mejores regaños que he recibido. El tipo que me regañó era un exdirector del Politécnico, entonces creo que no se puede llegar más bajo, ¿no? No es cierto. Alguna vez me regañó un veterano del Escuadrón 201 y esa regañada fue mucho más útil que esta. Pero bueno, no quedó nada en realidad, excepto que durante unos instantes tuvimos acceso a libros e información sobre el diseño de puentes, sobre todo referido a ventilación y también a incendios. Pero bueno, lo que estábamos haciendo como que iba por buen camino, a pesar de las limitantes de presupuesto y demás. Y sí parecía que iba a estar muy chafa si es que lo dejaban sin respiraderos. Bueno, finalmente lo que quedó, aunque no necesariamente por nuestra intervención, fue que sí se decidió poner respiraderos intermedios. Y bueno, en lo que quedó, pues ya saben, quedó en lo que pasó en Tláhuac, ¿no? Aunque eso fue en la parte superficial, pues, la parte elevada. Pero bueno, eso también como de la simulación de incendios o la dinámica de fuego y todo eso es una cosa muy interesante. En fin, continuamos el miércoles, ¿les parece? Seguimos hablando de obras civiles y aerodinámica, ¿de acuerdo?
De acuerdo, profe. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí. Hasta luego.